Buenos días, estimados estudiantes. Soy la profesora Mari Álvarez Sosa. El día de hoy continuamos con nuestra sesión número 33, correspondiente al área de comunicación. Deseando que ustedes se encuentren muy bien de salud, en compañía de sus seres queridos, no olviden recordar siempre el lavado constante de manos y la limpieza de su área de trabajo. Bien, nuestra sesión el día de hoy es Somos escritoras y escritores de caligrama. Muy bien, leamos la siguiente situación significativa. Probablemente, debido al aislamiento social, ha cambiado la manera en que utilizas tu tiempo libre y has pasado de realizar actividades recreativas al aire libre, como jugar fútbol o vóley, manejar bicicleta, etc., a actividades que no requieren salir de casa, pero con la misma intención de descansar de manera divertida luego de cumplir tus responsabilidades. Ante esta situación nos preguntamos: ¿en qué utilizas tu tiempo libre antes de la pandemia? ¿Qué actividades realizas actualmente en tu tiempo libre? Si tuvieras que presentarte ante nuevas compañeras y compañeros para describir un poco más quién eres, ¿con cuál de tus pasatiempos te presentarías? Vas respondiendo esas preguntas en tu cuaderno de comunicación. Muy bien, nuestro propósito el día de hoy es que los estudiantes planifiquen y elaboren un caligrama del pasatiempo que más le identifica. Nuestra competencia a trabajar es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien, el título de nuestra sesión del día de hoy es Elaboramos caligramas. Miren ustedes, observemos la siguiente imagen. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este texto? ¿A qué objeto está representando la figura? Ustedes están observando el texto, ¿no es cierto? Ese también es un texto. ¿Qué les llama la atención? Muy bien, que tiene forma de un libro. ¿Y a qué objeto está representando la figura? A un libro. ¿De qué trata el caligrama? Veamos a ver de qué trata. Vamos a leer ese texto. ¿Están observando ustedes ahí? Es un caligrama. Y vamos a leer ese texto. Miren. De esta manera, estaba el señor don Libro sentadito en su sillón. Con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor don Libro aburrido en su sillón, esperando a que viniera a saludarlo algún pequeño lector. Estaba el señor don Libro. Continuamos la lectura. Don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y males, de historias y aves, de peces de todo color. Estaba el señor don Libro, meditando en su sillón. Vino un niño, le cogió en sus manos y el libro entró en calor. ¿Le ven ustedes? ¿Observen? Este es un texto. Ese texto se denomina caligrama. ¿Saben ustedes qué es un caligrama? A ver, van respondiendo. ¿A qué se refiere cuando dice don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color? Van respondiendo ustedes, ¿no? ¿Y qué clase de libros cree que es este personaje? ¿Qué figuras literarias puedes identificar en el caligrama? ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior estuvimos hablando acerca del género poético? Hablábamos de las figuras literarias que dan sentido al texto. Hablábamos de la metáfora, ¿recuerdan ustedes? De la hipérbole, de la personificación. Bueno, estas figuras literarias también se emplean dentro de ese texto. Por ejemplo, cuando hablamos de personificación, es contribuirlo a darle cualidades a los seres inanimados. Por ejemplo, cuando dice sentadito en su sillón, don Libro aburrido en su sillón, ahí le está dando cualidades características al libro, ¿no? De persona. También habla, por ejemplo, de otra figura literaria que podemos apreciar ahí, es la hipérbole, que viene a ser la exageración. Y lo podemos ver en el texto también, dentro de este texto. Es, por ejemplo, ¿qué sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color? ¿No? Hay una exageración. Y también hay una metáfora. Por ejemplo, al final del texto, cuando dice Libro entró en calor, ¿no? Al ver que
a ver que ni se acercaba, lo cogía para poder leer, para poder interpretar. Muy bien, dentro de nuestro propósito es la elaboración de un caligrama. ¿Qué es un caligrama? ¿Un tipo de letra? ¿Un juego? ¿Un poema hecho dibujo? A ver qué piensan ustedes que es un caligrama. Pero su respuesta. A ver, veamos qué es un caligrama. El caligrama nos dice es un poema hecho dibujo. Es un poema visual en el que las palabras dibujan o forman un personaje, un animal o un paisaje o cualquier objeto. Su creador fue el francés Jaume Apollinaire. ¿Cierto? Acá tenemos el ejemplo de un caligrama, que tenemos la palabra bien, pero observen ustedes, cada uno está formando por temas relacionados a lo que es el caligrama. A ver, ¿qué características tiene el caligrama? Dice, forman parte de la poesía visual. Las palabras del caligrama se encargan de crear una imagen que expresa visualmente lo que las palabras tratan de decir. La disposición tipográfica representa el contenido del texto. Algunos de ellos pueden ser que no se apeguen a la métrica ni a la rima, y en lugar de ello producen sonidos en los versos, ¿cierto? Posee fusión, texto e imagen como un complemento armónico. Observen acá estos dos caligramas que pueden observar, ¿no? Miren ustedes, veamos algunos ejemplos. No nos olvidemos que el poema es visual, ¿no? Cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que el texto se configura de tal manera que crea una especie de una imagen visual. Miren ustedes, ¿ven? Cuando actúa con unos ojos, por ejemplo, acá dice, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Acá pueden observar ustedes varios ejemplos de caligrama. Muchas veces no se olviden que el tema va en relación a la imagen. Observen ustedes. Muy bien. ¿Cuál es el reto o la actividad para el día de hoy? Van a elaborar un caligrama sobre tu pasatiempo favorito. Esa va a ser la actividad del día de hoy. La elaboración de tu caligrama. Muy bien. Para la elaboración de tu caligrama vas a tener en cuenta lo siguiente. Primero, vas a analizar la situación comunicativa. Antes de empezar a escribir tu tarjeta de presentación, es importante analizar las circunstancias en que le rodean para producir una que sea apropiada a la situación comunicativa. Para ello, responde las siguientes preguntas. ¿Qué escribiré? ¿Para qué? ¿A quiénes estará dirigida? ¿A quién estará dirigido su caligrama? ¿Cierto? ¿Dónde lo difundiré? Son preguntas que tienes que responder. Muy bien. El segundo paso, vas a generar ideas. Antes de iniciar con la escritura de tu tarjeta de presentación, es necesario recolectar datos que puedan ser útiles para la elaboración. La siguiente matriz te ayudará con esta tarea. ¿Cuál es el pasatiempo que más te identifica? ¿Qué quiero compartir sobre mi pasatiempo? ¿Qué figura presentará mejor a mi pasatiempo? Según el tamaño de la figura elegida, ¿cuántas estrofas podría tener mi poema y qué podría tratar cada una de ellas? Mi pasatiempo que me ha permitido descubrir o desarrollar. ¿Con qué palabras podría describirme y describir a mi pasatiempo? ¿Qué figuras retóricas voy a incorporar a mis versos? Ese es un cuadro que te puede ayudar para que tú puedas elaborar tu caligrama. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para elaborar el caligrama? Primero, elige el pasatiempo con el que más te identificas. Elige una figura que represente a tu pasatiempo. Dibuja con trazo suave la figura que elegiste. En una hoja aparte, haz un listado de palabras claves relacionadas con el tema. A partir de las palabras clave, crea versos expresivos, utilizando detalles sensoriales como luce, huele, suena, qué sabor tiene, qué se siente, ¿no? Agrega a los versos figuras literarias para que la expresión sea más estética. Determina el orden o disposición de los versos y ubica dónde iniciará el poema. Escribe los versos con lapicero o lápices de colores, sobre la silueta de la figura o dentro de ella. Borra el dibujo base, cuidando de no dañar los versos. Revisa tu texto, corrige tu texto y finalmente publica tu texto.
A ver, miren ustedes este ejemplo. Por ejemplo, el autor del poema, el señor David Rengifo, por ejemplo, en su tiempo libre, ¿a qué se dedica? Al juego de ajedrez, ¿no es cierto? Entonces, su poema lo ha elaborado en base a lo que es el juego de ajedrez, Caballito de ajedrez. Ahí él está hablando, ¿no? Hay un juego que me apasiona, se llama el deporte ciencia, consiste en proteger a tu rey a toda costa, con ingeniosa estrategia y mucha inteligencia. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Primero se tiene que elaborar de esta manera tu poema. Claro, el contenido, el tema del poema tiene que estar relacionado con la actividad o con tu pasatiempo favorito. En este caso, el pasatiempo favorito de él es jugar ajedrez. Entonces, si ustedes van leyendo el poema, se van a dar cuenta que todo está relacionado con lo que es ese juego, ¿no? Debes pensar 1.000.000 de veces cada movimiento, disponer tus piezas como gladiadores en la arena. Al final unos viven, otros mueren, otros son sacrificados, todo sea por saborear la victoria. El tablero es un coliseo romano para conquistarlo. Envías a tu mejor corcel, quien avanza dibujando la L en tu caballo, símbolo de fuerza, coraje, en tu caballo ganador. Entonces, si usted está observando el tema, está relacionado con lo que es el caballo y el ajedrez. Entonces, la persona se ha imaginado aquí, y acá tenemos su caligrama. ¿Este caligrama lo conocen? Es el caballito dentro de lo que es el ajedrez, ¿no es cierto? El caballito, miren ustedes. Entonces, todo esto que ha escrito el poeta aquí en relación a lo que es el juego del ajedrez, lo ha ido identificando. Acá empieza, miren, caballito de ajedrez, un juego que me apasiona, lo llaman deporte ciencia, miren ustedes, lo llaman deporte ciencia. Y todas las letras del poema están distribuidas de tal manera que se va elaborando este caligrama, ya con la figura del caballito. Este es el caligrama elaborado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes también? Primero van a pensar qué hacen en su pasatiempo favorito. De repente montar bicicleta, de repente jugar dama, o algo que dedican ustedes a leer un texto, ¿no? En su pasatiempo o en su tiempo libre. Entonces, elaboran su poema. Después que han elaborado su poema, se imagina una figura que represente a su poema, en este caso, como se lo vamos a hacer al caballito, ¿no? De repente, un tiempo favorito es manejar bicicleta, entonces dibujarán una bicicleta, pero en su poema van a hablar de acuerdo al tema. Muy bien, estimados estudiantes, no se olviden de enviar su actividad, que es la elaboración de su caligrama sobre su pasatiempo favorito. El tema tiene que estar relacionado con la imagen. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión de comunicación.